El carácter define tu destino. Si te has sentido desorientado por decisiones que tal vez tienes que tomar en la vida y que de repente no tienes el ánimo, no sabes para dónde dirigirte, hoy te invito a que te quedes a escuchar este mensaje que creo que es de esperanza, que creo que es para que reaccionemos a lo que Dios nos está llamando y a retomar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Así que pues también lo puedes compartir a cualquier persona, ¿verdad? Que creas que lo necesite. Y así titulamos el día de hoy este mensaje, El carácter define tu destino. Y bueno, quiero hablarles, ¿verdad?, de una persona que hemos estado mencionando la semana pasada, es Esther, la reina Esther, que bueno, fue una mujer, si tú lees su historia, de mucho carácter, ¿verdad?, para lo que hizo, poder salvar al pueblo de Dios, que al final era el destino que Dios tenía para ella, era el propósito de Dios para su vida. Y quisiera comenzar con este versículo que la verdad, si no conoces la historia y lo lees de repente por primera vez, verás que es un versículo lleno de mucho amor, de mucha confianza y de lo que el rey está expresando hacia ella, hacia esta reina llena de carácter. Y dice en Esther 5:3, y el rey le preguntó, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Qué deseas? Aun si me pides la mitad de mi reino, te la concederé. Y cualquiera que lee esto y dice, el rey estaba totalmente dispuesto a darle lo que la reina pidiera. En ese momento, Esther ya era reina, ya había pasado por un proceso, ¿verdad?, de salir de su casa, de un trato que Dios le dio a ella, de estar en el palacio, ¿verdad? Y llega a este punto donde la reina acude al rey, ¿verdad?, por algo que ella necesitaba, que ella quería pedirle. Y el rey amorosamente, cariñosamente le dice esto, le responde así, ¿verdad? Lo que quieras, pídeme lo que quieras y te lo concederé. Pero ¿qué fue lo que hizo que esta reina pudiera obtener esa respuesta del rey? Y aquí quisiera que recordáramos lo que simboliza las mujeres, ¿verdad?, en la Biblia, lo que hemos aprendido en México, que simbolizan a la iglesia, y que nos lleváramos esto en mente. En este caso, el rey está simbolizando al Señor Jesús, ¿verdad? Y vamos a desarrollarlo a lo largo de la historia. Pero ¿qué fue lo que la reina Esther, ¿verdad?, hizo para obtener esta respuesta así de cariñosa, así de tierna del rey? Y bueno, yo desarrollé una frase, ¿verdad?, que se me vino a la mente. Dice, obtener la concesión del rey implica primero demostrarle respeto. Y creo que es algo, entendiendo, ¿verdad?, en nuestros tiempos, que la iglesia ha perdido. Nuestra iglesia en México, la iglesia cristiana, ha perdido el respeto ante el rey. Y a veces estamos ahí pidiéndole y diciéndole, Señor, escucha mis oraciones, te pido esto, por favor, concédeme este milagro, ayúdame en mi vida, dame dirección. Y pedimos y pedimos y pedimos, pero no tenemos nada de respeto hacia el rey. Se ha perdido el respeto de lo que significa venir ante la presencia del rey, ¿verdad? Y vamos a ver desde cuándo empezó esto en la historia de Esther. Vamos a Esther 1:19. Para entrar un poquito más en contexto, aquí todavía Esther no era reina, había una reina, ¿verdad?, que se llamaba Basti, y esta reina, precisamente, por no respetar al rey, por no querer obedecer al rey, ¿verdad?, fue destituida de su trono. Entonces, de repente el rey manda a hacer un banquete y ella no quiere acudir y dice, no, yo no voy a ir porque no quiero, yo voy a hacer mi banquete aparte y pues ahí avísenle al rey que no me voy a presentar, ¿verdad? Y pues no le importó dejar en vergüenza al rey, no le importó que otras personas importantes estuvieran en ese banquete, simplemente ella desobedeció y dijo, yo no voy a ir a ese banquete. Y entonces están los consejeros del rey y le dicen, no puede ser esto, o sea, no podemos dejar que todo el reino se entere de lo que está pasando, de que Basti no te está obedeciendo, le dicen al rey, y si dejamos que esto pase, las demás mujeres tampoco van a respetar a sus esposos, ¿sí? No
va a ser un mal ejemplo para el pueblo. Y entonces leemos, dice, por lo tanto, si a su majestad le parece bien que se dé a conocer el siguiente decreto real y que quede registrado entre las leyes de los persas y los medos, para que no sea anulado, la reina Vasti no podrá presentarse nunca más delante del rey, y que el título de reina le sea dado a otra mujer más digna. Y aquí quisiera poner en mente esto. ¿Cómo está nuestra iglesia el día de hoy en México? Creo que es un tiempo, y lo hemos estado viendo con la dirección de nuestros pastores, de pasar al reino, que ellos nos han dicho, no te quedes, vente, vamos a lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Pero Dios también está cansado. Esta parte de pasar al reino significa exponer a esas iglesias, ¿verdad? Que le han faltado el respeto a Dios, que no han querido seguir conforme a la voluntad de Dios, que se han querido burlar de Él, porque al final Él es Dios, Él lo sabe todo. Creemos que le mentimos con nuestros actos, creemos que podemos ocultarle cosas, pero al final Él lo sabe todo. Y yo creo que es un momento de, como utilizábamos esta palabra, un punto de inflexión, ¿verdad? De decir ya, hasta aquí termina esa era de Vasti y empieza la era de una reina, ¿verdad? De otra mujer más digna. Alguien que pueda presentarse ante el rey y que sea digna de estar en la presencia del rey. Y entonces continúa la historia. Recordemos esta frase, obtener la concesión del rey implica primero demostrarle respeto. Yo creo que el primer versículo que vimos, cuando Esther ya es reina, y lo cariñoso que el rey, ¿verdad?, se expresa de ella, fue porque antes hubo un respeto de esta reina Esther hacia él, cosa que la reina Vasti no hizo, cosa que la reina Vasti simplemente ignoró y dijo, yo no quiero obedecer al rey, no me importa que se burlen de él, no me importa, yo no quiero, ¿verdad? Y es destituida y entonces empieza el propósito de Esther. Aquí estoy. Dice, el decreto real deberá darse a conocer por todo el reino y así todas las mujeres respetarán a sus maridos, cualquiera que sea su posición social. Familia, yo creo que este es el tiempo que Dios está poniendo ahorita, que ya es el tiempo de que todas las iglesias respeten nuevamente al Señor Jesús. Que no crean que se están burlando, que no crean que pueden hacer cosas escondidas delante de las personas, pero que no se ven ante los ojos de las personas y que creen que esconden, ¿verdad?, al Señor. Yo creo que es el tiempo donde Dios ya llama a su presencia a una reina digna. Es el tiempo del reino, pero ¿cómo está la iglesia hoy? Yo te pregunto a ti, ¿somos dignos? ¿Queremos solo el beneficio de las concesiones del rey? ¿No queremos arrepentirnos y limpiarnos antes de presentarnos ante el rey? Porque eso es lo que implica. Tener esa concesión implica un compromiso de ir ante el rey, pero ir con unas vestiduras limpias. Seguimos en Esther 2:12. Para esto, déjenme contarles un poquito. Mandan un edicto, ¿verdad?, en un anuncio en el reino de que pues el rey va a escoger una reina nueva, que vengan todas las doncellas al palacio, que vengan, que el rey necesita una reina digna de estar en su presencia. Y es entonces donde mandan, ¿verdad?, a buscar a Esther. Esther vivía con su tío, era huérfana, y va entonces, y empieza una serie de trato hacia Esther, porque ella tiene que vivir en el palacio, tiene que dejar su pasado, tiene que dejar su familia, tiene que dejar lo que, tal vez sus sueños, claro que sí, sus sueños que tenía, todo, y entra al palacio. Y dice en Esther 2,
12. Todas aquellas jóvenes eran sometidas a un tratamiento de belleza durante 12 meses. Los primeros 6 meses se untaban el cuerpo con aceite de mirra y los 6 meses restantes con perfumes y cremas de los que usan las mujeres. Terminando el tratamiento, cada una de las jóvenes se presentaba por turno ante el rey Asuero y se le permitía llevar del palacio de las mujeres al palacio real todo lo que pidiera. Estamos en ese momento donde, y bueno, para también poner el significado de lo que estaba pasando Esther, la mirra, sabemos que significa sufrimiento. Ella pasa por un tratamiento, pasa por dejar cosas, ¿verdad? Someterse a las reglas del lugar, dejar cosas que tal vez ella no quería dejar, hábitos, ¿verdad? Que a veces nos cuestan mucho trabajo si lo ponemos en el tiempo actual. Cualquier cosa que te imagines que no te guste, que en el palacio no se hacía, pues ella también tenía que dejarla. Tenía que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Horarios de entrada, de salida, de levantarse, de bañarse y aparte pasar por un sufrimiento. Ella no sabía porque que iba a ser reina, ¿sí? Todo era nuevo para ella, dejar sus maneras de pensar, sus comodidades y dice la Biblia que terminando el tratamiento, entonces cada una de las jóvenes se presentaba por turno ante el rey y solo tenían una oportunidad para hacerlo, para ir ante el rey. Y aquí resalté esto, que me pareció impresionante. Dice, después de ese tratamiento, solo tenía una oportunidad de llevar del palacio de las mujeres al palacio real todo lo que pidiera. Estamos en ese momento, yo creo, donde el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Hemos sido tratados, piensa en todas las cosas que has pasado, en todas las dificultades que han venido a tu vida, todo donde Dios te ha llevado, lo que has aprendido, todos los años, ¿verdad? Que Dios ha tratado contigo. Ya pasaste ese tratamiento o todavía tal vez nos faltan algunas cosas por pasar, pero ahora tenemos solo una oportunidad en este tiempo del reino de llevar del palacio de las mujeres al palacio real todo lo que pidamos. Y es ahí donde entra Esther. Ella podía hacer esa transición, ella podía hacer ese cambio en su vida, dejar esas mujeres que simbolizaban la iglesia del pasado, que simbolizan a Basti, que simbolizan la iglesia que no respeta a Dios, y entrar al palacio real, al reino, al tiempo de Dios. Eso significa llegar sin límites. Todo lo que pidiera podía llevar. Una oportunidad de transición, de ser de la iglesia común a pasar a la iglesia del reino, de poseer todo lo que pidas. Ese es el tiempo en el que estaba Esther en ese momento. ¿Cómo pudo ella llegar a ese momento? ¿Cómo pudo entender que ese momento era tan importante? Su carácter. Su carácter fue una de las cosas que ella decidió poner por encima de cualquier decisión, obviamente siempre aconsejada. Y ahorita vamos a ver más adelante quiénes las aconsejaban. Vimos la semana pasada que el pastor, ¿verdad?, mencionó acerca de Mardoqueo. Mardoqueo era un símbolo del Espíritu Santo. Fue el que le dijo, ¿sabes qué? Para este tiempo llegaste al palacio, así que tienes que actuar, o si no, la salvación va a venir de otra persona, ¿sí? Pero hubo una formación, o sea, hubo cosas que pasaron que ella tuvo que decidir y decir, yo lo hago, yo soy diferente, yo no soy como Basti, yo no soy como la iglesia que le falta el respeto al rey. ¿Cómo formar entonces mi carácter y estar dispuesto a que Dios trate conmigo para lograr esta transición? Te voy a dar 3 puntos para formar nuestro carácter. El primero es presentarse ante el rey exige pureza. Y vamos a leer, cuando a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, le tocó presentarse ante el rey, solo llevó lo que le había indicado Hegai, hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres.
Para entonces, Esther se había ganado ya la simpatía de todos los que la trataban. Y aquí me impresionó mucho esto. Hay personas que Dios pone, hay personas que Dios tiene en la tierra de confianza y que pone para que nos cuiden a ti y a mí. Y quiero que pienses, ¿quiénes son esas personas? Yo creo que son los pastores. Dios nos pone a nosotros, a pastores que van a cuidar de nosotros. Hegai es el símbolo de ese pastor que estaba cuidando, que estaba aconsejando a Esther, porque iba a llegar a la presencia del rey, porque iba a dar el paso al reino. ¿Qué hubiera pasado si Esther no hubiera tenido este consejero? Esta persona que dice que era de confianza del rey. Imagínate cómo Dios tiene a nuestros pastores como personas de confianza. ¿Quién más que un pastor te puede conocer y te puede decir, ¿sabes qué? Estás actuando mal. No hagas esto, no lleves eso ante el rey porque no es puro. Deja tu pasado, deja lo que traigas de tu casa, lo que te estorbe. Creo que muchas veces despreciamos el consejo de nuestros pastores y venimos cuando tenemos necesidad, cuando las cosas están mal, pero queremos escuchar solamente las palabras bonitas, los consejos bonitos, o no decimos la verdad cuando exponemos una situación. Decimos nada más lo que nos conviene porque queremos manejar las cosas para que los pastores nos digan lo que queremos escuchar. Pero te digo algo, Esther no fue así. Esther se humilló, y me refiero a que fue humilde para escuchar un consejo de aquella persona que era de confianza del rey. No cualquiera puede ser de confianza del rey. Y déjame decirte que si Dios te puso en México, te puso unos pastores que son de confianza del rey y que hemos estado menospreciando su dirección, sus consejos, que hemos querido manipular los consejos o las palabras que ellos nos dan, por no decir la verdad. Por no decir, pastor, yo sigo pecando en esto, la verdad. ¿Para qué me dice eso si no voy a cambiar? Por decir, ¿sabe qué? Imagínate que Esther hubiera dicho, no, yo creo que Hegai se equivocó, yo creo que al rey le gusta más esto y voy a llevar esto, más esto al palacio y cuando me presente ante él voy a llevar muchas otras cosas más. Imagínate, y al rey no le hubiera gustado y Esther no se hubiera casado con el rey. Todo su propósito se hubiera venido abajo si ella no hubiera escuchado el consejo de Hegai. Hegai le dijo, solo lleva esto, no lleves nada más. Nada más va a servir si tú no te presentas ante el rey con esa pureza que él exige. Nada más. Y Esther fue humilde y dijo, yo voy a obedecer. Yo entiendo, ¿verdad? Que Dios me puso aquí por algo y no sé qué va a pasar, pero yo sigo la instrucción de aquel hombre que es de confianza para el rey. O sea, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Pedirle consejo a las otras doncellas? ¿Pedirle consejo al vecino sirviente? No, Dios me está poniendo al hombre de confianza del rey. Yo te invito a que hoy analicemos qué es lo que hemos hecho para perder esta oportunidad, para no valorar a aquellos que son de confianza para el rey y que Dios nos puso a su cuidado, que Dios mandó para Dios somos lo más preciado, somos sus ovejas. O sea, tú cuando quieres cuidar a tu hijo, a lo más preciado que tienes, se lo das a una persona que es de tu confianza, que sabes que no va a dañar,
que no lo va a dañar, que no le va a aconsejar mal. Pero también yo creo que cada papá conoce a su hijo y sabe de qué es capaz su hijo, si miente o no miente, ¿verdad? Muchas de las cosas que no hemos podido lograr son simplemente porque nosotros impedimos lograrlo, porque no seguimos ese consejo sabio, porque no queremos la dirección de Dios, porque lo decimos, pero no lo actuamos, no lo aceptamos. Siempre está el ego por encima de nosotros y no queremos cambiar ni dejar las cosas del pasado. Queremos traer otras cosas al palacio, al reino, que no son bienvenidas. Pecados, cosas ocultas, mentiras, cosas que el rey no acepta, porque para entrar en su presencia se necesita pureza. Pero Esther sí lo entendió. Esther se dejó guiar por ese guardián que Dios puso para ella. Y Esther se había ganado, dice la Biblia, ya la simpatía de todos los que la trataban. ¿Cuántas veces hemos contestado feo? ¿Cuántas veces hemos hecho caras? ¿Cuántas veces hemos hecho groserías a quienes nos rodean? Con esa actitud no vamos a llegar ni a la esquina si queremos llegar al reino. Una reina, un rey, no aceptan esas actitudes de groserías. Ella se había ganado, dice la Biblia, la simpatía de todos. Es nuestro deber hacerlo. Nuestro deber sonreírle al de al lado. No importa que no tengas ganas, no importa que el hermano es nuevo, no importa. Yo voy a ser diferente. Y eso es lo que Esther era. Entre todas las demás mujeres, ella era diferente, pero porque era noble, porque se dejaba guiar, porque se dejaba aconsejar. Gracias al consejo y sabiduría de Hegai, Esther llegó a ser la reina escogida por Asuero, para más adelante cumplir su propósito dentro del reino. Porque déjame decirte que ahí apenas la historia empezaba. Todavía no se cumplía el propósito de Esther. Esther, gracias a ese consejo, ¿verdad? El rey la escogió y pasó mucho tiempo después y empezó a reinar, pero ella todavía no tenía presente para qué había llegado al reino. Entonces es el comienzo apenas. Yo te invito a que demos este paso, a que de verdad pongamos la actitud de pasar al reino para que de ahí empecemos a vivir nuestro propósito en el reino. Porque eso apenas comienza, pero si ni siquiera llegamos a la esquina por nuestras actitudes, por nuestras mentiras, por nuestros pecados, pues el propósito de Dios no se va a cumplir en tu vida ni en la mía. ¿Por qué? Porque es nuestro ego, porque es nuestro orgullo el que lo impide. Punto número 2. Abstenerse prepara el corazón para la victoria. Pasó mucho tiempo y se envió un edicto, dice la Biblia, donde todos los judíos tenían que morir. Y Esther era judía. Esther también iba a morir. Es cuando viene el tío, ¿verdad? Mardoqueo, y le dice, oye, tienes que evitar esta masacre para este tiempo. Ahora sí, es tu propósito el que tienes que cumplir. Debes de hacer algo para que la gente no muera. Haz algo, reacciona. Dice la Biblia en Esther 4, 15 al 16. Entonces, Esther envió esta respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver al rey. Aunque eso vaya contra la ley, y si me matan, que me maten. Esther estaba dispuesta a todo en ese momento. En ese momento ya había entendido, ¿verdad? Gracias a la figura del Espíritu Santo que era Mardoqueo, que le dijo, oye, reacciona. Ya había entendido cuál era su propósito de estar ahí en el palacio. De que el rey se hubiera enamorado y casado con ella.
Y este punto sí lo quiero llevar a cosas prácticas del día a día. Como cristianos entendemos que a estas alturas ya deberíamos de dejar de hacer muchas cosas que seguimos haciendo, que seguimos trayendo a nuestra vida, que seguimos pensando. Nosotros aquí de repente bromeamos con los chavos porque mi familia y yo ya llevamos, yo creo que 4 años haciendo ayuno intermitente. Pero cuando te pones a ver lo que significa abstenerte de algo para controlar tu yo, para poder ir a una junta de trabajo sin tener que preocuparte por el hambre o que algo te distraiga. O sea, todo lo que significa para poder viajar y no importa que no te den de comer o que no tengas tiempo de comer en ese momento, controlar, ¿verdad?, tu hambre. O sea, son cosas tan pequeñas del día a día que nos forman nuestro carácter, que creo que yo estoy segura de que Esther entendía. Obviamente este ayuno del que habla la Biblia fue una cuestión espiritual, una cuestión de ponerse en la brecha por su pueblo. Pero déjame decirte que con decisiones del día a día podemos dejar y abstenernos de muchas cosas que nos siguen perjudicando. Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti. Y van desde cosas físicas, desde que, oye, deja de tomar eso que te afecta, deja de comer eso que te afecta, deja de pensar en cosas que no debes de pensar. Abstenerse hasta para casarte con la persona que te tienes que casar, la persona indicada. O sea, toda la vida de formación de carácter para el propósito de Dios es así. No me puedes decir ninguna persona, ¿verdad?, que leas en la Biblia que no haya tenido que formar y forjar su carácter día a día, porque eso es una realidad. Quien no lo hace no va a estar dispuesto a hablar de su convicción delante de los demás, a que a la hora de que venga el problema puedas enfrentarlo y decir, yo no creo en esto, yo creo en esto. Yo estoy dispuesta porque sé que Dios me mandó, me puso aquí. El día que Dios nos mande, porque eso es lo que creemos y queremos, que Dios nos ponga en posiciones de gobierno, en posiciones importantes, de exponernos ante personas que se burlen de Dios, que no crean lo mismo que tú creas. ¿Tú crees que vas a tener el carácter de callar esas bocas si no pudiste abstenerte de algo en el día a día? Déjame decirte que no es así la vida. Abstenerse prepara nuestro corazón para esa victoria. Pero si tú no quieres sacrificar nada, si no queremos sacrificar nada, no vamos a tener esa victoria. Y Esther le dice entonces a sus criadas y le manda a decir a Mardoqueo, no, yo lo voy a hacer, solamente ayunemos, dile a todos que se pongan a ayunar, vamos a orar y a estar en la brecha por nuestro pueblo. Y así lo hizo, no le importó. Y el punto número 3 que quiero dejarte es obtener el favor del rey implica convicción. Para este punto Esther ya había entendido quién era su Dios, en quién creía y por quién iba a estar dispuesta a morir, no importa lo que pasara. Esther ya estaba en un puesto alto, era una reina, ¿verdad? Y cómo estando en el reino, ya estando ahí en el reino, ya habiendo pasado un trato por Dios, habiendo sufrido, habiendo llegado hasta ahí, todavía en ese punto tiene que demostrar su convicción. Porque el pasar al reino no es nada más ya la libré o ya hasta aquí llegué, no. Implica también demostrar nuestra convicción. Y que creo que es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios va a callar a todas esas iglesias que se han querido burlar de Él, teniendo cosas ocultas, haciendo daño a las personas, aprovechándose de ellos. Pero va a levantar a esas iglesias como Esther, que de verdad estén dispuestas a morir y a luchar por esa convicción en la que creen, a respetar al rey como debe de ser. Dice en Esther 8:3 al 4,
Luego Esther habló nuevamente con el rey y echándose a sus pies y con lágrimas en los ojos, le suplicó que anulara la malvada orden que de Amán y que no se llevaran a cabo sus planes contra los judíos. El rey tendió hacia Esther su cetro de oro. El rey le dio la palabra. Todo el mundo decía, no te presentes ante el rey si no eres llamada, porque puedes morir. Y esa era una realidad. La reina Esther se estaba jugando la vida. Amán simboliza el enemigo que siempre va a querer truncar nuestro propósito y que no sigamos adelante. Ya aún llegando al reino, que nuestro propósito se detenga. Pero ¿quién fue la que pudo detener esos planes malvados de Amán, del enemigo? Esther. Le suplicó que anulara la malvada orden de Amán y que no se llevaran a cabo sus planes. Solamente alguien con carácter, alguien con convicción así, puede pedirle al rey que no se lleven a cabo los planes del diablo en tu vida. Solamente si tienes esa convicción. Pero ¿cómo demostramos eso? ¿Cómo demostramos que somos capaces? Que el Señor ya confía en nosotros y que nos paremos en donde nos paremos. Mi boca va a hablar solamente de Jesús, que no me va a dar pena. Que voy a hacer la misma aquí, adentro de la iglesia y afuera de la iglesia, con mis amigos, en mi trabajo. El Señor Jesús quiere confiar en nosotros y nos quiere dar esa autoridad para decir, Señor, que no se lleven a cabo los planes del enemigo. No permitas que eso pase en mi familia, en mi iglesia, en mis generaciones. Y a Esther se lo concedió, pero porque ya la conocía, porque la había probado desde que llegó al palacio, desde que quiso dejar todo, desde que aceptó el consejo de sus pastores, desde que no ocultó nada. Era Esther, era ella. El tercer punto que te doy es, obtener el favor del rey implica convicción. Si no tenemos convicción en nuestras vidas, todo se va a quedar en teoría. Nada va a seguir el rumbo del propósito de Dios para nuestras vidas. El carácter define tu destino para cumplir tu propósito en el reino. Y quisiera terminar con este versículo que les pido que pongamos mucha atención porque yo quiero esto para mi vida. Y yo creo que ahorita que lo leamos tú también lo vas a querer. Está en Esther 8:8. El rey le dice a Esther, ahora los autorizo a escribir en mi nombre lo que mejor les parezca en favor de los judíos y sellen las cartas con el sello real. Una carta firmada en nombre del rey y sellada con su sello no se puede anular. Esto es, familia, vivir en el reino, vivir sin límites. Imagínate que el Señor Jesús te diga, te has ganado mi confianza, en mi nombre, haz lo que mejor te parezca. Que tú puedas ir con los enfermos y sanarlos y tener ese sello del Señor y decir, tengo la autorización del Rey. Esther lo vivió en la tierra, vivió el reino en la tierra, es para vivirlo en la tierra. No es una fantasía para vivirlo en el cielo y decir, cuando me muera todo va a estar bien y en el cielo va a haber felicidad. No. Ahora los autorizo a escribir en mi nombre lo que mejor les parezca en favor de los judíos y sellen las cartas con el sello real. Que el Señor te diga, o sea, no hay límites para ti.
Lo que mejor te parezca, yo lo voy a respaldar porque confío en ti, porque te he probado, porque he visto tu convicción, porque he visto tu pureza, tu transparencia. Esa es la iglesia que el Señor quiere para hoy, para vivir ese reino. Y claro que está cansado. Por eso está exponiendo las situaciones de nuestro país. Por eso está exponiendo las situaciones del mundo y levantando gente que sí se atreva a poner un alto a todo lo que está pasando malo. Así como Esther, poner un alto a Amán, al enemigo. Y con una sola persona el Señor puede hacer mucho. Así que si tú no quieres y quieres seguir viviendo en tu pasado, en tu pecado, en tu tristeza, porque no deja nada de alegría eso. Quieres seguir trayendo, intentar traer al reino cosas del pasado, pues ahí te vas a quedar, porque al final Dios lo va a descubrir. Pero si tú no quieres eso, si tú estás dispuesto a tener carácter para cumplir el propósito de Dios en tu vida, en el reino, en esta nueva etapa que vamos a pasar, pues yo te invito a que hoy tomes una decisión y que el Señor pueda voltear a vernos y decir: yo autorizo, escribe en mi nombre lo que mejor te parezca. Yo confío plenamente en ti. No tienes límites para lo que vayas a hacer, porque yo lo autorizo y yo te respaldo. Y vayas a donde vayas, yo voy a estar contigo, yo voy a respaldarte, yo voy a hacer milagros. Yo voy a defenderte de cualquier situación. Porque el Señor lo autoriza. Pero para llegar a esta concesión, familia, necesitamos primero decir no a muchas cosas. Y te invito a que ahí donde estés, si de verdad quieres arrepentirte y quieres empezar esta vida que el Señor prometió para nosotros, una vida diferente, una vida del reino, te pongas de pie y oremos.